Hola, buenos días. Vamos a ver en este vídeo, una demostración de características generales, una visión global sobre Sage Murano. Antes de empezar, no obstante, vamos a hacer algunas definiciones de qué es Sage Murano. Sage Murano es un RP, es la solución que definimos más allá del RP diseñado para resolver las necesidades más exigentes de las pequeñas y medianas empresas, garantizándoles el máximo retorno de la inversión gracias al incremento de productividad que se obtiene tanto por las funcionalidades que incorpora Sage Murano como por la gran facilidad de uso e integración de su diseño. Especialmente en esta demostración de ahora haremos hincapié en esta gran facilidad de uso que tiene Sage Murano y en la integración de funcionalidades que nos ofrece. Sage Murano es una solución, como decíamos, es un RP, es estándar, es modular, podemos contratar más o menos módulos en función de las necesidades de la empresa y no obstante ser una solución estándar es totalmente adaptable a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. O sea, está específicamente diseñado y orientado a las pymes españolas. Permite integrar en una única solución las diferentes áreas o departamentos de la empresa, dándoles pues una herramienta propia única, permitiéndola adaptar además a las características de cada una de las áreas de la empresa. Es fácil de utilizar, es intuitivo y destaca especialmente por su rápida puesta en marcha, la máxima escalabilidad tanto en usuarios como en funcionalidades por el hecho de disponer de la contratación modular que comentaba, y requiere un mínimo mantenimiento y además se realiza la actualización automática de las nuevas versiones, respetando siempre todas las personalizaciones que se hubiesen realizado en la instalación. Personalizaciones que pueden comprender pues tanto la adaptación de lo que es la base de datos, los campos, las tablas, vistas de la base de datos, las pantallas de entrada de datos de la aplicación, todos los informes y documentos que se obtienen por la aplicación, la lógica de negocio e incluso la creación de procesos dentro de la aplicación, las opciones de menú y, como veremos, cuadros de mandos, los usuarios y perfiles, el control de accesos, etcétera. Todas estas son las características adaptables de Sage Murano. ¿Qué es Sage Murano? Sage Murano es, como tal RP, pues cubre las funcionalidades que tradicionalmente han venido a cubrir los RPs, como son todas las funcionalidades del área de contabilidad y finanzas, el control y gestión de las compras, todo el circuito de las ventas y proceso de facturación, el control de almacenes y para las empresas que fabrican sus productos, pues todo el control y seguimiento del proceso productivo. A estas funcionalidades tradicionales de los RPs, Sage Murano añade una serie de funcionalidades, módulos avanzados, que ya no todos los RPs tienen o no todos los RPs incorporan, como son el tratamiento de nóminas y seguros sociales y la gestión del Departamento de Recursos Humanos, un módulo de CRM de gestión de las relaciones con nuestros clientes integrado dentro del RP, el módulo de gestión documental que nos permite el archivo informático en el servidor de aquellos documentos, tanto los que generamos desde la empresa como los que recibimos de fuentes externas, y documentos que además de almacenar los referenciamos pues a un proveedor, a un cliente, a un proyecto, a una factura, etcétera. El módulo de gestión de proyectos para aquellas empresas que trabajan por proyectos, una integración de una solución de Business Intelligence de análisis de negocio para ayuda a la toma de decisiones, pero no una integración con una opción externa, sino dentro del propio RP de Sage Murano, y toda la gestión de la factura electrónica, tanto lo que es la emisión de factura electrónica como la recepción de factura electrónica. Y como decía, pues estas funcionalidades que ya consideramos avanzadas, no todos los RPs del segmento de las pequeñas y medianas empresas las incorporan y no las incorporan todas ellas. Pues bien, además de estas funcionalidades, Sage Murano nos añade una serie de funciones, las que ya definimos como más allá del RP, y que nos dan este plus adicional
de productividad que nos garantiza el retorno de la inversión, como son pues el módulo de digitalización de facturas de compra, que nos permite escanear las facturas que recibimos en papel de nuestros proveedores y contabilizarlas automáticamente, el módulo de comunicación bancaria, que nos permite conectar la empresa con las entidades financieras para podernos descargar automáticamente los extractos bancarios, y también para poder enviar a los bancos automáticamente las remesas, los ficheros en formato de normas CSV, la norma 19, la norma 58, la norma 34, etcétera, que genera la aplicación, enviarlas automáticamente a las entidades financieras. Un módulo que nos permite establecer sesiones de videoconferencia en entornos colaborativos, con sesiones para mantener reuniones con usuarios internos de la empresa, con distintas delegaciones, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestro asesor contable, etcétera. Una integración con una solución de movilidad que nos da respuesta a las necesidades en las áreas de preventa y de postventa para optimizar la gestión de nuestra fuerza comercial. El módulo de posición de tesorería, que nos mantiene al día de la previsión de la evolución de los saldos en las entidades financieras, y una solución, un buscador al estilo de los buscadores de Internet integrado dentro de Sage Murano, que lo veremos en la sesión de hoy. Pues bien, este es el conjunto de áreas, de funcionalidades que nos permite, de las que nos permite disfrutar Sage Murano, y que nos llevan pues a la definición que damos al inicio como la solución más allá del ERP, diseñada específicamente para la pequeña y mediana empresa. Pues bien, ya a partir de aquí abandonamos el PowerPoint y nos vamos a centrar ya en las distintas funcionalidades de la aplicación. Bien, este es Sage Murano. Tenemos en pantalla, pues hemos accedido a la aplicación. Aquí hemos accedido, estamos trabajando ahora, pues tenemos una sesión activa con la empresa número 1, Industrias Murano. Podemos trabajar o podemos crear en una instalación de Sage Murano hasta 32.000 empresas distintas, llevar la gestión de las 32.000 sociedades. En esta instalación pues estamos trabajando con tres empresas, la 1, la 2 y la 3. Desde aquí podríamos hacer directamente el cambio de empresa. Hemos entrado con el usuario administrador, aquí tendríamos el nombre de usuario, y hemos accedido, pues en este caso nos ha entrado directamente al conjunto de módulos, de funcionalidades del área de contabilidad y finanzas. Aquí a la izquierda tenemos el menú de módulos que tenemos configurados o tenemos instalados o que hemos adquirido en esta instalación, y que además el usuario tiene permisos para visualizar, para trabajar. Tenemos un módulo de inicio donde están aquellas opciones de administración de la aplicación, el módulo de contabilidad y finanzas, ventas, compras, almacén, CRM, etcétera, fabricación, proyectos, etcétera. Aquí tendríamos, pues repito, todos los módulos. Esta lista de módulos la podemos tener abierta o cerrada. Cuando la cerramos, pues tenemos únicamente el icono, y cuando nos detenemos encima nos aparece este tooltip que nos indica de qué módulo se trata, y lo podemos cerrar pues para ganar más espacio de trabajo en el área, en el panel de trabajo. Cuando hemos seleccionado un módulo como contabilidad y finanzas, tenemos el menú de esta área de contabilidad y finanzas con una serie de submódulos. Y dentro de este menú pues tendríamos sus submenús, los distintos niveles de submenús, hasta llegar a la opción final, que ya nos permitiría acceder pues directamente pues a la consulta de asientos, a la entrada de asientos, etcétera. Este menú de opciones de los módulos también lo podemos ocultar, con lo cual ampliamos también más el área de trabajo, que luego veremos que nos irá bien. Cuando necesitamos acceder a otra opción, pues pulsamos en el título del menú, seleccionamos el nivel de opción que queremos, y al seleccionar la opción
por ejemplo la consulta de asientos, se volverá a plegar el menú dándonos pues todo disponible el máximo de área de trabajo para la aplicación, para los datos, para visualizar pues más columnas, para ver más información en definitiva. Bien, cerramos esta opción, volvemos a los menús, volvemos a anclar el menú, ya nos queda fijado, por ejemplo. Entonces, además del menú de opciones, en este caso del área de contabilidad y finanzas, tenemos aquí pues la capacidad de acceder pues a un menú de favoritos, donde tendríamos pues aquellas opciones que hayamos definido nosotros como favoritas, que en este momento no tenemos ninguna. ¿Cómo vamos construyendo este favoritos? Pues, por ejemplo, volvemos al área de contabilidad y si esta opción de consulta de asientos es una de mis opciones favoritas que yo utilizo habitualmente, pues simplemente pulsando con el botón derecho a la opción añadir a favoritos y dándole al aceptar en este diálogo que nos permitiría cambiar la descripción de la opción, por ejemplo, pues ya se nos habrá añadido a la opción de favoritos. Si ahora nos vamos al menú de ventas, por ejemplo, y nos aparece pues las opciones y subopciones del área de ventas, y en esta opción de pedidos pendientes pues también la añadimos a favoritos, de nuevo aceptamos y así vamos construyendo nuestras opciones favoritas. Si pulsamos ahora en favoritos, veremos que tenemos ya pues en este menú de favoritos estas dos opciones de consulta de asientos, de pedidos pendientes, etcétera. Con eso nos vamos construyendo a voluntad del usuario su lista de opciones favoritas. Cada usuario de la aplicación tiene su propio menú de favoritos. Y además de los favoritos tenemos una opción de recientes, un menú de recientes que nos permite visualizar las 10, en este caso estamos viendo las 10 últimas opciones que ha utilizado este usuario, con lo cual tenemos aquí pues la consulta de asientos que hemos abierto la última opción. Anteriormente a esta opción pues nos hemos ido al centro, a la opción de análisis de negocio, al mantenimiento de clientes, el cuadro de mandos, etcétera. Con lo cual, entre la opción de favoritos y la opción de recientes, aquí vamos a tener pues la mayoría de opciones que habitualmente utilizamos, lo que nos permite agilizar el acceso a las opciones, evitándonos pues el tener que buscarlas en los menús completos de cada módulo, construyéndonos nuestra propia lista de funciones. Bien, además de estas características de los menús, Sage Murano, desde el panel de acceso a Sage Murano, tenemos aquí una serie de opciones, algunas de ellas iremos comentando después, pero pues una de ellas, por ejemplo, pues es la capacidad de abrir una nueva sesión. Yo podría ahora entrar en una nueva sesión de Sage Murano. Aquí podría entrar con otro usuario, por ejemplo. Podríamos abrir pues el usuario ventas y abrir pues eso, una segunda sesión de Sage Murano que nos quedará, se nos abrirá aquí en una pestaña adicional a esta que teníamos. Y entonces estamos, por ejemplo, pues en la primera sesión trabajando con la sociedad Industrias Murano, el usuario administrador, y hemos abierto una segunda sesión con el usuario ventas que entra, porque la última vez el usuario de ventas pues trabajó con la sociedad número 3, pues en esta empresa número 3. Tenemos aquí pues dos sesiones que podrían ser con el mismo o con usuarios distintos, con la misma o con empresas distintas, lo que nos permite pues estar trabajando en una empresa y en la otra sesión pues consultando información en otra empresa, por ejemplo. Además, si nos fijamos, ya abordando otro de los aspectos genéricos de Sage Murano, que es el tratamiento de la seguridad. En esta otra sesión que hemos entrado con un usuario distinto, este usuario pues pertenecerá o tendrá un perfil de seguridad distinto que el usuario administrador, y entonces en base a su perfil, este usuario pues aquí tiene una lista de módulos disponibles más reducida que el usuario administrador. Y dentro de los módulos, pues si nos vamos al área de contabilidad, vemos que tiene pues una serie de
una lista de opciones también más reducida dentro de la contabilidad que la que tiene el usuario administrador en su sesión. Con lo cual, por definición de seguridad, podemos restringir cada usuario a qué perfil pertenece y en base al perfil a qué opciones tiene acceso. Entonces, si este señor, pues nos cambiamos ahora a la empresa número 1, por ejemplo, la misma empresa que tenemos en la otra sesión. Este señor también puede entrar en la empresa número 1. Se puede ir a consultar pues, los clientes. No tiene permiso para ver clientes. Vamos a consultar los artículos. Aquí sí puede consultar artículos, por ejemplo. Y si accede a la ficha del artículo, pues este señor ventas por pertenecer pues a un perfil determinado sí tiene acceso al mantenimiento de artículos, a consultar datos de artículo, pero dentro de este mantenimiento lo que no puede es ni insertar datos, ni eliminar datos, ni modificar ningún campo de la ficha del artículo. Solo puede consultar los artículos, por ejemplo. Y si se va a ventas, a la opción de pedidos pendientes, por ejemplo, pues no puede ver los pedidos que tiene pendientes. Pues este señor solo podrá entrar pues sus propios pedidos y consultar sus pedidos pendientes, no los de los demás usuarios. Cerramos esta segunda sesión que hemos abierto anteriormente y volvemos, nos quedamos pues en la sesión que ya teníamos. Hemos ido abriendo, si volvemos a la contabilidad, volvemos o nos vamos por nuestro menú de recientes y volvemos a entrar en la consulta de asientos, por ejemplo, de contabilidad. Aquí tenemos pues todos los apuntes contables. Vemos que en la parte superior nos van quedando las distintas opciones que se han ido abriendo, ya sean opciones que ahora comentaremos, como estos cuadros de mando que se van abriendo automáticamente, o estos workflows de las distintas áreas que también se abren automáticamente, o las opciones que nosotros hemos abierto manualmente y no hemos cerrado, nos van quedando abiertas en la parte superior las distintas pestañas que nos permiten acceder directamente pues a una opción o a otra. Esto agiliza enormemente el cambio de ventanas dentro de la aplicación, dentro de Sage Murano. También podemos agilizar el cambio de ventanas con la opción, el que llamamos el Cover Flow, que nos visualiza en la ventana, nos visualiza una imagen reducida de todas aquellas opciones que tenemos abiertas en la aplicación. Entonces, sobre estas opciones podemos hacer un clic para acercar esta imagen, donde además vemos que se trata del panel de ventas. Si hacemos un clic en la zona oscura, vuelve a alejarse. Acercamos este panel y si vemos que esta era la opción a la que queremos ir, hacemos de nuevo otro clic y nos lleva automáticamente a la ventana que hemos seleccionado. En este caso, el cuadro de mandos del área de compras. Tanto el sistema de pestañas como el sistema Coverflow pues nos permiten agilizar el cambio entre las distintas ventanas de las distintas opciones que tenemos abiertas. Y ya que estamos en el panel, en este caso ahora el panel de ventas, del área de ventas, pues vamos a hablar de los paneles. Los distintos módulos de la aplicación o las distintas áreas, o las principales áreas de la aplicación de Sage Murano, disponen de estos cuadros de mando. Estos cuadros de mando nos presentan pues una serie de indicadores. Ahora estamos en el del área de ventas, pues tenemos una serie de indicadores del área de ventas. En este caso, pues el top 10 de ventas por cliente. Aquí tendríamos los 10 clientes a los que más les hemos vendido en este ejercicio. Tenemos tanto la lista numérica de datos con el código, el nombre y el importe de ventas, como el gráfico circular en este caso, pues con los distintos clientes. A la derecha, el top 10 de ventas por artículo, los 10 artículos que más hemos facturado en este ejercicio, también su lista de datos y el gráfico circular. Tenemos otros indicadores, las ventas por meses en este ejercicio, las ventas por comercial, las ventas por familia, o listas simplemente como, por ejemplo, pues la lista de pedidos pendientes
de servir. Estas listas, estos indicadores, perdón, son el usuario se puede configurar cuáles de los indicadores disponibles en cada área él quiere visualizar. Y esto lo hará desde el menú de opciones, en personalizar. Aquí tenemos la lista de cuadros de mando habilitados en este momento y podemos irnos pues al área ventas y en esta opción aquí podemos marcar dentro de la lista de cuadros de mando disponibles cuáles queremos visualizar, cuáles quiere este usuario administrador dentro del área de ventas, pues quiere ver el primero, el tercero, el quinto, etcétera. Los que quiere visualizar y los que no. Y además en la columna, en la siguiente columna de envío BB puede marcar cuáles de estos indicadores quiere recibir en su dispositivo móvil, en su dispositivo BlackBerry. Esta misma información, Sage Murano, esta misma información, estos gráficos y estas listas de registros nos permite enviarlas automáticamente a los dispositivos BlackBerry de los distintos usuarios empleados de la aplicación. Ahora inmediatamente vamos a ver en una BlackBerry qué es la información, cómo es la información que visualizamos. Entonces, estos indicadores que tenemos en el área de ventas, tenemos algo parecido en el área de compras, pues los proveedores a los que más hemos comprado, los productos que más hemos comprado, compras por periodos, por familias, listas con pedidos pendientes, con albaranes pendientes, etc. Si nos vamos al panel de contabilidad, aquí tenemos los indicadores del área de contabilidad, que en este caso pues son los clásicos ratios del ratio de liquidez, ratio de endeudamiento, de garantía, ratios que permiten pues al responsable financiero de la empresa de un vistazo tener ya una información de cuál es la situación pues en esta área, en la situación financiera contable de la empresa, o bien listas pues de cobros y pagos previstos, agrupados, etcétera. Pues bien, como decíamos, esta misma información podemos hacer que nos la envíe la aplicación automáticamente a nuestro dispositivo BlackBerry, de forma que cuando no estemos en la empresa, sentados en nuestra mesa y estemos de viaje o visitando pues, a un cliente, visitando una delegación, tengamos en nuestro dispositivo información de los indicadores de los cuadros de mando. ¿Cómo vemos esta información en una BlackBerry? Pues vamos a ver un vídeo de qué información, cómo se recibe esta información. Aquí vemos los distintos paneles. Entrará en el panel de contabilidad los distintos ratios del área de contabilidad y consultamos el ratio de liquidez, que está a 7,11, muy alta. Se irá al ratio de disponibilidad, también muy elevada. Y bueno, vemos la lista, pues puede ser grande, de ratios, de indicadores que recibimos en la BlackBerry. Entrarán en el ratio de rentabilidad, que está bastante baja, a 0,86. Saldrá del panel de contabilidad y nos vamos al panel de recursos humanos. Y allí veremos un par de indicadores, el de distribución de empleados por categoría, por puesto de trabajo, o bien la relación de inversiones en equipamientos de oficina, PDAs, portátiles, etcétera. Los indicadores que el usuario ha seleccionado que quiere recibir. Y en el área de ventas, pues indicadores parecidos a los que veíamos en la pantalla de Sage Murano, como son pues el top 10 de ventas por artículo, los artículos que más hemos facturado, o consultar ahora pues el gráfico de ventas por comercial, donde vemos la facturación de cada uno de los 3 comerciales y donde podemos ver además también la información numérica que nos compone el gráfico que estábamos consultando. Y bien, esto es como vemos esta información en un dispositivo BlackBerry. Bien, cerramos esta. Bueno, ya vistos el tema de cuadros de mando y cómo el usuario puede seleccionar los que quiere visualizar, comentar también que toda esta definición de indicadores, por supuesto, también es personalizable, pudiendo añadir nuevos indicadores con nueva información en cada una de las áreas.
Además de estos paneles con los cuadros de mando, en cada área, o en la mayoría de las áreas de la empresa, se nos abre también al acceder al módulo, si así lo tenemos configurado, un workflow con el circuito que recorren los documentos en esta área. Concretamente, en el área de ventas que estamos consultando, pues el documento oferta, se genera de la oferta un pedido, el pedido puede pasar o no por una aprobación previa, se convierte en albarán, el albarán puede pasar o no también por una fase de autorización para poderlo facturar. Pues bien, aquí en cualquier punto de la cadena de este workflow, de este circuito que recorren los documentos, el usuario puede apuntarse, puede activarse una alerta, de forma que si ahora el usuario administrador se activa la alerta de pedido, quiere decir que recibirá un aviso automáticamente en el momento en que dentro de Sage se cree un nuevo pedido. Si se activa además la alerta de albarán, pues recibirá también un aviso automático en el momento en que se genere un albarán. Y con este aviso, pues él hará lo que tenga que hacer con este albarán o lista de albaranes que se han generado. Además, estas alertas, el usuario se las puede personalizar, porque quizá este usuario no quiere recibir una alerta con todos los pedidos, sino simplemente, pues no sé, con los pedidos podemos utilizar cualquiera de los campos disponibles de un pedido, como pueden ser pues sus importes, la prioridad de los pedidos, la importancia del cliente, por ejemplo, pues el importe bruto, el importe antes de aplicar descuentos, por ejemplo, pues si es mayor o igual que 2.000 euros, pues quiero recibir este aviso. Entonces cada usuario puede configurarse este filtro de qué documentos son los que tiene que recibir este aviso. En este asistente además podemos configurar que otros usuarios, además del usuario administrador, que es el que ha activado la alerta, si hay otros usuarios que tienen que recibir también el mismo aviso. Por ejemplo, pues el usuario de ventas, pues también quiero que reciba este aviso. Por supuesto, el usuario de ventas solo recibirá aviso de, si así lo tiene filtrado en el sistema de seguridad, pues solo recibirá aviso de sus pedidos, no de todos los pedidos, además de que cumplan el filtro de un importe bruto mayor o igual de 2.000 euros. Y también este sistema nos permitiría configurar, por ejemplo, que esta alerta la recibiese el propio cliente objeto del pedido. Entonces el cliente no recibiría un aviso interno, sino que recibiría un email informándole pues que su pedido ha sido registrado en Industrias Morano y no sé, pues que por la fecha prevista de entrega pues es tal día. Bien, vamos cerrando algunas de las ventanas que tenemos abiertas. Tenemos la consulta de asientos. Otra de las características de Sage Morano, por ejemplo, es el tratamiento de las acciones asociadas a entidades. Si nos vamos, por ejemplo, al área de ventas, nos vamos a pedidos y abrimos la lista de pedidos pendientes, aquí tenemos pues esta lista con todos los pedidos de cliente que están pendientes de servir. Luego comentaremos algún tema más de estas listas. Pues bien, en esta lista o en cualquier lista o en cualquier pantalla donde aparezca, por ejemplo, el código o el nombre de un cliente, podemos, pulsando el botón derecho, veremos una serie de acciones, de funciones asociadas a la entidad clientes. Estas acciones, por ejemplo, pues dentro de clientes, pues tenemos la función mapa, que nos permite consultar directamente en un Google Maps dónde vive este cliente en función del domicilio, de la dirección que tenemos informada en la ficha del cliente. La calle Mayor 33 de Teruel, pues ya nos coloca en Google Maps lo ubicado el domicilio de este cliente. Otras acciones, por ejemplo, pues pueden ser pues el consultar
pues o ver la ficha de movimientos contables de este cliente. Podemos desde aquí, sin tener que buscar la opción de movimientos de contabilidad, pues ver este cliente que, en fin, su ficha completa. Tenemos la ficha de movimiento, la ficha de mayor de la cuenta contable perteneciente a este cliente. Una serie de movimientos contables, el debe, el total es de debe, a ver, saldo, y aquí pues aquellas opciones que nos permita realizar la ficha, desde la ficha de movimientos contables. Cerramos la ficha. Pues tenemos pues eso, acceso a una serie de acciones. Otras acciones posibles, pues si en lugar de estar encima del código del cliente, yo me pongo encima, por ejemplo, del número de pedido y pulsamos en el botón derecho, la entidad pedido también es una entidad reconocida por Sage Murano con una serie de acciones también asociadas a esta entidad. Entonces, desde aquí, pues este pedido que está aprobado, por ejemplo, yo puedo desde aquí desaprobarlo. ¿Quiere desaprobar el pedido? Sí. Entonces le quito esta aprobación y si yo refresco la lista, pues vemos que el pedido 16 que estaba aprobado ahora está pendiente de aprobar. Entonces desde aquí lo podría volver a aprobar. O podría acceder directamente, pues por ejemplo, pues, este pedido, botón derecho y, pues no sé, a servir este pedido. Pues ya me abriría la ventana para marcar todas las líneas, es decir, pedir ya que me sirva todo este pedido. Le doy a aceptar. Aquí me falta informar números de serie, pues de momento quitamos este artículo y ya nos ha servido pues todos los artículos excepto este que pues, estaba pendiente de informar los números de serie. Entraríamos aquí, le pedimos que nos genere los números de serie, por ejemplo, cerramos y ya podríamos servir esta última línea. Con lo cual ya directamente desde la lista de pedidos con botón derecho pues hemos servido este pedido. Si refrescamos la lista de pedidos pendientes ya nos desaparece incluso de la lista de pedidos pendientes. Esta funcionalidad de acceso directo a opciones asociadas con las entidades pues nos da una enorme agilidad de trabajo y nos evita pues el tener que buscar estas principales acciones en los distintos módulos o submódulos de la aplicación. Por supuesto también esta lista de acciones principales asociadas a una entidad es algo también configurable. Podemos cambiar estas acciones principales, quitar acciones que no usemos, añadir acciones que sí utilizamos. Y también es personalizable la lista de entidades sobre las que se asocian estas acciones principales, con lo cual también nos podemos crear nuevas acciones, nuevas entidades que originalmente no contemple la aplicación, aunque el estándar pues, en fin, contempla pues, todas las que puedan ser necesarias. Por supuesto, pues, los clientes, los proveedores, los artículos, los empleados, los contactos, todos los documentos, como son las ofertas, los pedidos, albaranes, facturas de venta, de compra, etcétera, etcétera. Bien, ya que estamos en esta lista de pedidos, las listas, estas podemos colorearlas como estamos viendo. Aquí vemos pues los pedidos con un color naranja, concretamente en este caso los que están pendientes de aprobar, de forma que cuando vemos la lista de pedidos pendientes ya el color nos lleva directamente pues, a aquellos que probablemente tengamos que tratar nosotros, como pueda ser aprobarlos, y estas reglas, cada usuario se puede definir sus propias reglas, en este caso pues el que no esté aprobado aparezca en color naranja, y repito, esta definición de colores, pues cada usuario se podría crear su propia definición o bien crear una definición global para todos los usuarios. Si por ejemplo nos vamos a otra lista, vamos a datos maestros, productos y sacamos la lista de artículos, aquí vemos también que nos aparecen, en este caso pues en azul, aquellos artículos, los artículos que nosotros fabricamos, y distinto de azul los artículos que compramos, y aquí pues en este color morado
lo que son artículos que no son materiales, que son pues servicios que facturamos, y en color verde o en color naranja, pues por ejemplo los artículos en función de la familia. Aquí destacamos los aditivos y los colorantes. Pues bien, si pulsamos con botón derecho encima de la lista, podemos ver en definir regla de estado cómo se ha definido esta serie de colores que tienen que visualizarse. Pues aquí, en función del nivel del artículo que nos permite identificar los productos que fabricamos o de los que no, si el artículo es material o no, o en función de la familia, de cuál sea, etcétera. Entonces, esta definición de colores en que se visualizan los registros nos permite pues agilizar cuando consultamos una lista que pueda contener muchos registros, pues focalizarnos mejor en los productos, en este caso en los artículos que nos interesa consultar. Bien, ya que estamos también en una lista, comentar que en Sage Murano todas las listas de registros, todas, sea la de artículos, sean las de pedidos, sea la ficha de movimientos contables que veíamos antes con los asientos contables de un cliente, cualquier lista de registros dispone de un botón. Si puede ser el botón directamente ya con el icono de Excel, y si fuese una pantalla donde no está este tipo de iconos, siempre está este icono de la parte inferior derecha de la ventana, que nos permiten abrir directamente una exportación a Excel. Si pulsamos en el botón sí, nos hará una exportación directa con las mismas columnas que tenemos en la lista y con los mismos registros que teníamos en la lista. Si no guardamos la lista, si en lugar de darle a sí le damos al botón avanzado, entonces podemos configurar además esta exportación para grabarlo en un libro Excel que ya tenemos creado previamente, por ejemplo, seleccionar en qué hoja del libro queremos que nos cree estos registros, en qué fila, en qué columna, si hay que ejecutar alguna macro una vez exportada la información, y además podríamos cambiar también pues los campos o seleccionar qué campos queremos exportar en esta exportación a Excel. Y de la lista de todos los campos que existen en la lista de registros de la que partimos, pues marcar los que queremos exportar. El código, la descripción, la fecha de alta además la bajamos. Siguiente, finalizar, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que podemos además configurar este tipo de exportaciones a Excel. Bien, otra de las funcionalidades genéricas de la plataforma de Sage Murano es el buscador. El buscador nos permite, pues aquí en la parte superior tenemos un cuadro de búsqueda, y aquí pues podemos hacer cosas como esta. Por ejemplo, pues plásticos intro. Entonces esto nos buscará dentro de todas las entidades que tenemos identificadas en Sage Murano, aquellas en que interviene pues el texto plásticos. Ahí nos va a encontrar, por aquí nos encontrará pues clientes, nos puede encontrar proveedores. Nos ha encontrado 43 coincidencias, y hay pues albaranes, hay contratos, ofertas, pedidos, clientes, cuentas contables, facturas, etcétera. Y nos indica cuántos elementos ha encontrado de cada tipo, y aquí tenemos la lista de elementos encontrados. Puede estar paginada la lista, siguiente, etcétera. Los siguientes elementos de esta lista de 43. Si pulsamos aquí, pues ya en el tipo clientes, pues ya nos quedan únicamente los dos clientes que nos ha encontrado. Pues si pulsamos, hacemos un clic encima del cliente, nos lleva además pues al centro de información de este cliente, donde accederemos a toda la información del cliente. Luego volveremos a este centro de información, cerramos la búsqueda, pero además podemos hacer cosas como, si yo escribo aquí pues Arganda, por ejemplo, intro, nos va a encontrar pues todos aquellos clientes, proveedores, contactos, etcétera, que tengan algo que ver con Arganda. Por ejemplo, nos ha encontrado transformados plásticos, no se llama Arganda, no tiene el texto Arganda, pero si vamos a su ficha,
vemos que el municipio de este cliente es Arganda del Rey. Con lo cual también antes nos ha buscado por el nombre del cliente, o nos busca por el municipio, nos buscaría por la provincia. También nos puede buscar, cerramos el resultado de la búsqueda. Por ejemplo, si escribimos algo como 93-555-6755, o sea, un número de teléfono, intro, también nos encontrará pues aquellas entidades que estuviesen relacionadas. A ver, creo que lo he escrito, sí, lo he escrito mal. 555-6755. Intro. Nos encontrará, repito, aquellas entidades relacionadas pues con este número de teléfono. En este caso es un cliente, podría haber sido un proveedor, podría haber sido un contacto. Si yo tengo 3 clientes que realmente son la misma empresa, que tienen el mismo teléfono, pues me saldría la lista de los 3. Y una vez sobre la lista, pues un clic sobre este link y nos lleva de nuevo al centro de información, donde si entramos en la ficha del cliente vemos que efectivamente su teléfono es el 93-555-6755. ¿De acuerdo? Este buscador nos agiliza también enormemente el acceso a la información en SageMurano. Si, por ejemplo, volvemos a buscar volvemos a la búsqueda de plásticos, y aquí nos aparece de nuevo pues nuestro cliente de transformados plásticos y envases plásticos. Si nos vamos a envases plásticos, y aquí nos detendremos un poco más en este centro de información del cliente. Aquí tenemos, una vez desde la búsqueda llegamos haciendo un clic al centro de información del cliente, desde aquí tenemos acceso a toda aquella información que tengamos en SageMurano de este cliente de envases plásticos. Tenemos pues su información de su ficha. Si hacemos un doble clic se nos abre ya la ficha completa con todos los campos de la ficha de clientes. Ya que estamos en la ficha de clientes, además de todos los datos que tiene y el diseño que nos permite hacer Murano de esta ficha de clientes con las distintas pestañas, los campos que colocamos en cada pestaña, etcétera, también SageMurano nos permite realizar un tratamiento de campos personalizados. Desde aquí el propio usuario puede crearse, para la ficha de clientes en este caso, puede crearse una serie de campos personalizados que aparecen en la ficha en esta banda lateral derecha. Aquí tenemos la fecha de nacimiento del cliente, la fecha en que se ha asociado, un campo de texto, campos que el propio usuario puede ir creando en esta ventana. Aquí puede venir al nuevo, ponerle un nombre al campo, seleccionar este campo de qué tipo es, si es texto, si es numérico, si es una fecha, etcétera. Y aquí pues puede ir añadiendo estos campos. Esto, además de la facilidad que tiene pues para que se lo haga el usuario, el propio usuario, sin depender de los técnicos de Sage o de los técnicos de nuestros business partners, además de esta facilidad, pues tiene la característica que podemos añadir campos a la ficha de cliente sin que nos quede el diseño de la ficha personalizado, o sea, sin entrar en una personalización, en una adaptación de la aplicación, podemos ir añadiendo campos a esta ficha de clientes. Igual que lo hacemos en la ficha de clientes, lo podemos hacer en pedidos, en proveedores, en la ficha de artículos, en la cabecera del pedido, de la oferta, etcétera, etcétera. Lo que nos permite hacer una fácil personalización a nivel de definición de campos, etcétera. Bien. El centro de información, además, pues desde aquí podemos ver los domicilios del cliente, podemos tener varios domicilios de envío, de factura, de recibo, y lo mismo, con un doble clic se nos abrirá la ficha con toda la información del domicilio del cliente. Podemos ver las personas de contacto que tenemos definidas en este cliente, aquí podemos ir creando personas de contacto. Podemos ver la situación financiera del cliente, por ejemplo, su ficha de contabilidad. Aquí tenemos los
movimientos contables de este cliente, los totales de debe, haber y saldo. Podemos ver los efectos de cartera de este cliente. Aquí en cartera pues tiene estos efectos pendientes de cobro, unos positivos y unos de abonos negativos. Podríamos ver si tiene efectos descontados en riesgo, si tiene efectos impagados. Desde aquí, a su vez, como este efecto de cartera también es una entidad reconocida por la aplicación, con el botón derecho tenemos una serie de acciones asociadas a los efectos de cartera. Podríamos marcar pues que hemos cobrado este efecto, si lo queremos remesar, si lo queremos imprimir, si lo queremos dividir, etcétera. Podemos ver, por ejemplo, información de todo el seguimiento comercial, información relacionada con el módulo de CRM de este cliente, pues oportunidades comerciales identificadas con este cliente, acciones comerciales realizadas con este cliente, pues el día 15 de mayo fuimos a visitar a este cliente, con un doble clic se abrirá la ficha de la visita. ¿Quién fue a visitar a este cliente? Pues el comercial Isabel García, fue a las 12 de la mañana hasta la 1, iba para una entrega de oferta. Aquí en observaciones pues puede colocar las observaciones de la visita, la valoración del importe posible de esta visita. Podemos ver además los gastos que imputó Isabel en esta visita, las dietas, si hubo parking, los kilómetros, etcétera. Información que además estas dietas pues se liquidan a Isabel García, al empleado Isabel García, se le liquidan pues mensualmente, etcétera. Podemos ver también desde aquí, por ejemplo, las llamadas que hemos registrado de este cliente, y también con un doble clic accedemos a la ficha de la llamada. ¿Quién recibió la llamada? Pues el usuario administrador. ¿Quién era el destinatario? ¿Quién tenía que contestar esta llamada? Jaime Romero. Puede ser pues un comercial, puede ser un técnico, porque la llamada podría ser pues por una consulta comercial, por una reclamación de un parte de asistencia de un técnico, el cliente, la persona del cliente que nos llamaba, el texto de la llamada, pues nos llamó por un error que se le producía, en un fallo en el equipo que le hemos vendido, lo que sea. El texto de la respuesta, en qué fecha y en qué hora le hemos respondido, si comentarios, pues si estaba la persona, si no. Sí, y por supuesto todo el seguimiento de la gestión de llamadas. Cuando se registra una llamada y se informa, se asigna a un destinatario, esta persona, este usuario de Sage Murano, recibe un aviso automático de Sage Murano conforme se le ha asignado una llamada, para que tenga constancia y pueda acceder a la gestión de llamadas para responderla adecuadamente. Podemos ver pues correos comerciales de acciones de marketing o acciones comerciales que hemos realizado con este cliente de envío de correos. Pues le enviamos uno el día 28 de diciembre y haciendo un doble clic pues veremos qué tipo de correo le enviamos. Era un correo pues de bienvenida, o podía ser un correo de divulgación pues de una nueva serie de productos, de nuevos precios en los servicios nuestros, etcétera. O sea, tenemos aquí todo el seguimiento realizado con este cliente. Por supuesto, por ejemplo, pues tenemos la gestión documental, pues aquellos documentos asociados con este cliente, registrados en la gestión documental y archivados en la gestión documental y registrados contra este cliente, y sobre este documento, pues con un doble clic, pues aquí tenemos, no sé, la carta que nos envió este cliente o que le hemos enviado nosotros a este cliente, informándole pues del coste de los servicios o lo que sea. Cualquier otro documento, repito, tanto documentos generados por la propia aplicación, documentos generados en la empresa por otras aplicaciones, desde Word, desde Excel, etcétera, podemos hacer que se archiven automáticamente, o bien documentos recibidos pues de nuestros clientes, de nuestros proveedores, y que hemos escaneado y archivado en la gestión documental y referenciado con nuestro cliente, con nuestro proveedor, etcétera.
Por supuesto, en el centro de información, pues toda la información del área de ventas, artículos relacionados con este cliente, artículos que hemos pues asignado a este cliente pues un precio especial, un precio de oferta con este cliente, con información además pues de la fecha del último pedido o de la última entrega de este del albarán de la última entrega de este artículo, o bien pues las ofertas que hemos hecho a este cliente, los pedidos, albaranes, facturas, etcétera. En cualquiera de estas listas, pues sobre la factura, pues un doble clic y por supuesto nos abrirá la ficha con la información de esta factura, donde veremos condiciones de la factura, importes, las líneas, los productos que iban en esta factura. Y desde, por ejemplo, desde la ficha de la factura podemos consultar, podemos ver el centro de información del documento, otro de los importantes centros de información de Sage Murano, que nos permite ver en una pantalla toda la trazabilidad, en este caso del documento, esta factura, de qué albarán venía, el albarán de qué pedido, de qué oferta, el apunte contable, pero además esta trazabilidad la podemos ver en formato gráfico. Aquí vemos de dónde venía la factura, desde el origen de la oferta, por ejemplo, el apunte contable que ha generado, el efecto de cartera, pero desde aquí, si yo hago pues, sobre el pedido, por ejemplo, un doble clic, se me abrirá la ficha del pedido con toda la información ya detallada del pedido, condiciones del pedido, los importes, las líneas que iban en el pedido, que pueden ser distintas de las que finalmente han quedado en la factura, de qué fecha era el pedido, de febrero, etcétera. O bien el apunte contable, pues veremos el detalle de los asientos que componen esta factura, cómo se ha contabilizado esta factura. Cerramos la consulta del asiento. Cerramos la consulta gráfica de la trazabilidad del centro de información del documento. Aquí también lo mismo, lo vemos, la misma información. Aquí vemos la información de la oferta, del pedido, del albarán, etcétera. Cerramos la factura y seguimos en el centro de información del cliente. Además de ventas, pues información de fabricación, fabricaciones realizadas para este cliente, por ejemplo, productos que hemos fabricado para este cliente. Aquí tenemos el detalle de las órdenes de fabricación y lo mismo, doble clic y entramos en la ficha, la fabricación está finalizada, tenemos que fabricar 10 unidades, finalmente fabricamos 6, por el motivo que sea, las fechas previstas cuáles eran, las de inicio y final real de la fabricación, y en fin, y aquí accederíamos pues a toda la información correspondiente a esta fabricación, los consumos que se realizaron, las operaciones, el detalle de operaciones, tiempos invertidos, etcétera. Contratos que tenemos abiertos con este cliente, por ejemplo. En fin, toda aquella información, repito, una visión 360 grados de toda la información disponible de un cliente dentro de la aplicación. Esto es el centro de información del cliente. Pues bien, lo mismo que vemos en el centro de información del cliente, lo tenemos disponible en el centro de información del proveedor, para los proveedores, en el centro de información del artículo y otros centros de información que también tenemos dentro de la aplicación. Y bien, para ver ya la última funcionalidad que quería mostrarles en este vídeo era el módulo Conectalia, la capacidad que tenemos desde Sage Murano de abrir automáticamente una sesión de videoconferencia donde podemos pues, contactar con cualquier otro usuario cualquier otro empleado de la empresa, usuario o no de la aplicación, o con personas externas. Por ejemplo, pues conectar y en este momento pues me están viendo a mí en este momento a través de mi webcam. Yo aquí puedo poner o quitar la webcam, o desde aquí pues invitar a otras personas enviando un correo electrónico, por ejemplo. Yo en este momento tenía cerrado mi Microsoft Outlook.
me lo abre para poder enviar este correo y enviaría este correo pues a la persona o personas que quiera invitar a esta sesión. Estas personas recibirán el correo y lo único que tienen que hacer es un clic en el link, cualquiera de los links que le aparecen en este correo. Entonces, al hacer al pulsar en este link, automáticamente aparecerán en esta ventana, aparecerá, pues si disponen de webcam, su cuadro con su imagen, y podremos pues establecer esta sesión de esta reunión, podremos vernos las caras, podemos hablar y establecer esta reunión, y además podremos compartir, por ejemplo, yo puedo compartir con los demás usuarios mi escritorio, por ejemplo, y entonces las demás personas participantes en esta sesión pues podrán ver la pantalla que yo esté visualizando en mi ordenador. Con lo cual podré mostrarles pues esta consulta. Estoy hablando con un cliente, pues me podré ir al centro de información de este cliente, mostrarle pues aquella información que quería de la ficha de contabilidad, mostrarle pues no sé, la información de los pedidos que tenemos pendientes, etcétera, etcétera. Y bien, y con esto cerramos ya esta presentación de algunas, no están todas, algunas de las principales características generales que tiene Sage Murano o que tiene la plataforma de Sage Murano, independientemente en fin, de otras características ya de módulos concretos, módulos avanzados, de los que disponen de otros vídeos en este mismo medio explicando sus características y sus ventajas y sus funcionalidades. Bien, ya sin más, muchas gracias por su paciencia.